Vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a dar lectura a lo que nos dice el libro de Josué. Libro de Josué, con la ayuda del Señor, capítulo 1, versículo 5. Josué, capítulo 1, versículo 5. Gloria al Señor. Josué, capítulo 1, versículo 5. Después vamos a orar con la ayuda del Señor. Y hermanos, pues estoy pidiendo respetuosamente a nuestro hermano Miguel Barrientos, hermano, nos dirija en oración después de haber dado lectura. Josué capítulo 1, versículo 5. Si ya lo tienen, manifiéstenlo con un gloria a Dios. Aleluya. Todos juntos dicen: te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Oramos con nuestro hermano. Dios que estás en los cielos, Señor, estamos aquí nuevamente delante de tu presencia, mi Dios, dándote la gloria, la honra y la alabanza, mi bendito Padre. Pero Señor, en estos momentos, mi bendito Dios, vamos a leer tu palabra, Señor, vamos a escuchar tu mensaje, lo que usted quiere a nuestras vidas, mi bendito Padre, lo que usted, Señor, nos va a regalar el día de hoy, Señor, ya que su palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de su palabra, mi bendito Dios. Le pido, le ruego, Señor, que nos dé oído atento, Señor, que nos dé, Señor, el pensamiento abierto, Señor, para que todo lo que usted nos diga, Señor, se penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, mi bendito Padre, para que, Señor, salgamos llenos de su palabra, llenos de usted, Señor, no como entramos, Señor, sino que salgamos bendecidos por usted, mi bendito Dios. Por favor, Señor, le pido, le ruego que nos ayude, mi bendito Padre, que sea de bendición, mi bendito Dios. También le pido por la vida del hermano, Señor, que va a dar su palabra, su mensaje, mi bendito Padre. Ayúdelo, Señor, fortalécelo, Señor, y dale la sabiduría y el entendimiento que él necesita, mi bendito Dios, para que dé tu palabra y tu mensaje, mi bendito Dios. Guárdalo y ayúdalo, Señor. También te pido por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nos ayude, Señor, que nos dé la sabiduría y el entendimiento, mi bendito Dios. Sabiendo que usted nos oye, Señor, sabiendo que vas a obrar en grande manera, le doy gracias en el bendito y precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, ocupen su lugar. Haciendo memoria, hermanos, un 5 de mayo, recordando acerca de la batalla de Puebla, amados hermanos, llegamos a reflexionar y hasta honores se le hacen a las personas que en aquel tiempo, en aquel año dieron su vida, se enfrentaron a ejércitos más poderosos y hermanos, pues lograron un bienestar para un futuro, y en ese futuro nos encontramos nosotros. Hablamos de esa batalla, hermanos, que se dio en un 5 de mayo. Pero, hermanos, afortunadamente, nosotros somos privilegiados en ahora no enfrentar este tipo de batallas. Pero esa batalla, al recordarla, hermanos, se ha quedado ahí como historia de México, y que cada año, año tras año, la sociedad, las autoridades están haciendo mención para que no se olvide, y se le rinde honores a quien honor merece, efectivamente, hermanos. Sin embargo, vuelvo a mencionar que esta batalla ha quedado en el olvido. Hoy nos sirve, hermanos, como recuerdo. Aquellos hombres que se levantaron en armas y fueron, hermanos, a defender el Estado, la patria, hoy ya no están. Ya no pueden venir y defendernos ahora de la crisis económica, del narcotráfico. Ya no pueden salir de sus tumbas y hacer algo por nosotros. Sin embargo, si hay alguien que pueda hacer eso, se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor. Y hermanos, es que nosotros, a través de nuestro transitar en esta vida, nos damos cuenta que hay alguien que pelea nuestras batallas, y es Dios mismo. Y es precisamente lo que vamos a aprender a través de la palabra del Señor. Dios pelea nuestras batallas. Y dice la Biblia: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria al Señor. Este libro de Josué, hermanos, fue escrito por el mismo Josué. Este libro, hermanos, de Josué, se divide en dos partes principales. En la primera parte narra la conquista de Canaán, y en la segunda parte, hermanos, de este libro narra la distribución
y el establecimiento también del pueblo en territorio ya conquistado. Este libro de Josué fue escrita para el pueblo de Dios con un propósito muy bien definido: presentar un historial acerca de la conquista de la tierra prometida. Y en este capítulo primero nos muestra cómo Dios toma la vida de un hombre después de que haya fallecido aquel el cual Dios se agradó, Moisés, en que sacara a su pueblo de Egipto. Y como usted y yo no somos eternos en la tierra, Moisés algún día, hermanos, en un día tuvo que partir, pero se necesitaba ahora de quien guiara al pueblo. Y hermanos, Dios vio a Josué. Josué, hermanos, fue quien continuó el trabajo de Moisés. En este capítulo nosotros vemos cómo toma Dios la vida de Josué y le ordena algo que nos ordena también a nosotros día con día: que sea valiente para dirigir el pueblo de Dios. Al leer este versículo, hermanos, en donde nosotros dimos lectura, nos damos cuenta de algo muy importante, de que las promesas de Dios, hermanos, es que estará con nosotros siempre. Y también, hermanos, siempre cuando nosotros estemos con Él también. Meditando en este versículo de la palabra del Señor y esforzándonos, siendo valientes también, hermanos, nosotros vemos que si logramos hacer esto, ahora, hermanos, Dios promete tomar nuestras batallas. Hoy nosotros no andamos conquistando de pueblo en pueblo. Hoy no decimos, pues vamos a conquistar Barranca Honda y después nos vamos a conquistar, pues no sé qué pueblo siga. En aquel tiempo, hermanos, era el tiempo de conquistas, de peleas, de batallas que se enfrentaba al pueblo de Dios. Y hermanos, Dios toma a Josué, y sabiendo sobre lo que Josué tenía que pasar, Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria al Señor. Hermanos, Moisés enfrentó muchas pruebas. Moisés enfrentó muchas luchas. Moisés, hermanos, tuvo que cruzar el desierto. Y en la travesía, hermanos, antes de llegar a la tierra prometida, se encontró con muchos enemigos con los cuales batalló. Y Dios nunca lo dejó. Dios nunca lo desamparó. Ahora, hablando a Josué, le dice: ¿recuerdas? Josué fue testigo ocular de aquello, hermanos. Josué fue uno de los que vio también precisamente lo que Dios había hecho con el pueblo de Dios. Ahora Dios le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En todos los días de la vida de Josué tenía que enfrentar batallas, luchas. Tenía que enfrentar muchas cosas, hermanos, pero Dios le promete y le dice: nadie te podrá hacer frente. No nada más porque el Señor lo diga, sino porque Dios sabía que iba a intervenir como lo hizo con Moisés. Es decir, le estaba diciendo: tus batallas, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Nadie te podrá hacer frente, nadie te va a derrotar. Y fíjense, hermanos, que le dice: como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios no dejaría a Josué. Y vemos, hermanos, a través de este libro de Josué, cuántas batallas tuvo que enfrentar. Y Dios siempre le dio la victoria. Por eso, hermanos, es que nosotros estamos contemplando que Dios pelea nuestras batallas. Así como peleó las batallas de Josué, hermanos, así como peleó las batallas de Moisés, nosotros tenemos batallas continuamente en nuestro diario caminar. Hermanos, no puede pasar un día en que nos levantemos y digamos: creo que hoy 5 de mayo, como algunos dicen, yo declaro que no tendré batalla. No, a veces batallamos hasta con el cabello para empezar, pero a partir de ahí tenemos muchas batallas. Batallas con el carácter, batallas con la enfermedad, batallas con el enemigo, batalla con los vecinos, batalla con mucha gente, sobre todo con el enemigo de nuestras almas. Pero fíjense, hermanos, qué hermoso es Dios, que nos da una promesa. Nos dice: nadie te podrá hacer frente. En muchas ocasiones, hermanos, el pueblo prefiere pelear su batalla. El cristiano prefiere decir: yo salgo al frente, yo quiero pelear mi propia batalla, no necesito de Dios. O si necesita de Dios, le dice Dios: ayúdame, ten misericordia. Pero al entrar al campo de batalla le dice: Señor, tú quédate en la grada y yo me voy a batallar. Es ahí, hermanos, cuando Dios no puede hacer ya nada. No que no pueda,
sino que nos está, hermanos míos, nosotros estamos limitando el poder de nuestro Dios en nuestra vida. También, hermanos míos, cuando nosotros hablamos de una batalla y cuando decimos que Dios pelea nuestras batallas, al hablar de una pelea es un esfuerzo o un afán por hacer algo. En otra definición del diccionario nos dice que es un enfrentamiento mediante la fuerza física o las armas entre dos o más personas. Cuando hablamos de Dios, no hablamos de otros dioses que el hombre tiene, Mahoma, Buda, no hablamos de ese Dios, hablamos del único Dios verdadero, del que nos dio la vida a nosotros, de aquel que creó, hermanos, que hizo el mundo, la tierra, lo que vemos y aún lo que no vemos, el dador de la vida, de ese Dios, Espíritu infinito y perfecto, en el cual todas las cosas tienen su manantial, tienen su sostenimiento, tienen su principio y su fin. En ese Dios, Jehová de los ejércitos, ese Dios es el que pelea nuestras batallas. ¿Y por qué pelea, hermanos? Porque dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. El Señor lo aclara inmediatamente, sin mí nada puedes hacer. Por más de que vayas al gimnasio, por más de que tengas una musculatura, pues vaya formidable, dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Y luego, hermanos, el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el cristiano tiene una batalla, es Dios quien pelea, es Dios quien enfrenta al enemigo, es Dios quien enfrenta, pues vaya, nuestra batalla que estamos enfrentando. Y si hablamos de una batalla, hermanos, generalmente una batalla se podría definir como un combate entre dos o más contendientes en donde cada uno de ellos tratará de lograr la victoria o su propio bien. Y nosotros, hermanos, por un lado, tenemos un enemigo que jamás nos dejará. Mientras seamos cristianos, hermanos, siempre tendremos el mismo enemigo. Satanás tratará de derribar al cristiano. Y siempre, hermanos, esa es nuestra lucha. Con él siempre vamos a batallar. Pero, hermanos, recordemos que Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Es Dios quien pelea nuestras batallas. Vamos a ver lo que nos dice el libro del profeta Isaías con la ayuda del Señor. Libro del profeta Isaías en su capítulo 59, versículo 19. Isaías 59, 19. Los que estén dormidos pueden dar gloria a Dios. Amén. Aleluya. Isaías 59, 19. Cuando lo tengan, den gloria al Señor. Isaías 59, versículo 19. Todos juntos dice la palabra del Señor. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gloria al Señor. Ocupen su lugar. Dios pelea, hermanos, nuestras batallas. ¿Y de qué tipo de batallas, hermanos? Pudiéramos enumerar muchas batallas que tenemos, pero tenemos batallas con nuestros enemigos, En nuestro transitar, decía ustedes hace un momento, en este mundo, mientras estamos con vida, nos ganaremos algunos enemigos gratuitos, ya sea en el trabajo, ya sea en la colonia, ya sea en la escuela, y lamentablemente, hermanos, y lamentablemente aún en la misma iglesia, se levantan enemigos. Hay quienes se enojan y dicen, ¿por qué el hermano recibe bendición y yo no? Y ya ratito ni el saludo le da. Y peor tantito, ya está buscando su mal, su destrucción. Hermanos, y luego también en el trabajo nos encontramos cada enemigo que por el simple hecho de ser cristiano ya no pasamos, ya no le caímos bien. En la colonia, porque no cooperamos para el santo patrón, entre comillas, ahora ya tenemos enemigos allá. Aún en la misma familia, cuando alguien quiere buscar a Dios, ya se echó como enemigo a la familia. Pero fíjense, hermanos, que Dios promete pelear por nosotros. Dios promete, hermanos, estar con nosotros. De ello se encarga el Señor. Hermanos, y en algunos casos nosotros mismos podemos hacer algo al respecto. Nosotros podemos reconciliarnos con nuestro hermano en Cristo, con nuestro vecino, y podemos hacer algo.
Pero cuando ya la situación se vuelve tensa, es ahí donde el Señor obra maravillosamente. Dice la palabra del Señor: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Esto haciendo referencia, hermanos, a que estos enemigos que les mencionaba al principio son enemigos de clase, vaya, que podemos enfrentar nosotros, no para pelear, no para golpear, pero sí podemos nosotros calmar la situación. Pero, hermanos, tenemos un enemigo que siempre acecha en nuestra vida, y ese, hermanos, enemigo es Satanás. Es el enemigo de nuestra alma. El adversario anda cual león rugiente, hermanos, buscando a quién devorar, a quién derribar, a quién desviar del camino. Hermanos, cuando hablamos de esta clase de enemigos, pues nosotros, hermanos, no podemos enfrentarlo solo. No podemos. No podemos hacer, hermanos, declararle la guerra a Satanás nosotros solos, sin tener a Cristo en nuestro corazón. No lo podemos hacer. De labios podemos decirlo, de labios, pero, hermanos, a la verdad no podemos nosotros contra el enemigo. Pero, hermanos, cuando Cristo está en nuestra vida, Él nos hace más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, esto no es nuevo en nuestra vida, de que el enemigo ande buscando a quién derribar. Fíjense, hermanos, que David, en uno de sus salmos, dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él mismo declara y dice que cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Enemigos siempre tendremos. El enemigo de nuestra alma siempre estará ahí. Pero recuerden, hermanos, que dice la palabra del Señor que Jehová levantará bandera. Gloria al Señor. Y Dios le dijo a Josué: así como fui con Moisés, así seré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Y dice, hermanos, en el principio del versículo, dice la palabra del Señor, en este hermoso versículo que nosotros dimos lectura: nadie te podrá hacer frente. Nadie. Cuando Dios está con nosotros, hermanos. Ahora aquí la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, en el versículo 19 que dimos lectura: y temerá desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cómo se viene el enemigo, hermanos? ¿Cómo nos ataca el enemigo? ¿Cómo se allega a nuestra vida? No se allega a nosotros con que nos da una palmada y a ver si le dolió. No, se va, hermanos, y ataca con todo. Y hermanos míos, va haciendo que el cristiano llore, se desanime, lamente. Y hermanos, así como dice la palabra del Señor, como río. Allá en mi pueblo, cuando llegaba el tiempo de lluvias, hermanos, y los riachuelos bajaban del monte y todo se acumulaba en el río, hermanos, cuando bajaba todo aquello, venía el río, hermanos. Me gustaba verlo porque, Dios mío, por un momento causaba asombro en mi vida, hasta miedo, porque en ellos veíamos piedras, rocas arrastradas, troncos, animales que iban ahí. Pero por otro lado, un asombro, hermanos, en la fuerza que llevaba toda esa agua. El enemigo, hermanos, cuando viene y ataca al cristiano, viene similarmente, de esta manera: ataca al cristiano, arrasa con todo, arrasa con la familia. Pero, hermanos, cuando el cristiano se acuerda y dice: nadie me podrá hacer frente, Dios está conmigo, entonces clamamos al Señor, invocamos al Dios Padre, y entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que Jehová levantará bandera contra él. Gloria al Señor. Y le detiene y lo rechaza, hermanos, y nos defiende el Señor. Pero es cuando nosotros recordamos que la batalla no es nuestra. La batalla
le pertenece al Señor. Gracias, Dios pelea nuestra batalla. Por muy difícil que sea el enemigo, por muy difícil que sea ese enemigo que tiene ahí en el trabajo, por muy difícil que sea vaya la lucha que el enemigo le haya enviado, Jehová levantará bandera. Fíjense, hermanos, que un joven comentó a un pastor que en su trabajo un compañero le estaba molestando. El pleito era a tal grado que le provocaba a pelear y le incitaba a agarrarse a los golpes. Él pidió consejo y se le dijo que no llegara a golpear, que no le hiciera caso. El consejo fue: mejor dejémoslo en las manos de Dios en oración. Y se estuvo orando. El pastor dedicó oración, se dedicó a pedir por esa necesidad, y después de un tiempo se volvieron a encontrar, y la pregunta lógica del pastor hacia aquel joven: ¿cómo le va con ese compañero, con ese enemigo que tiene en el trabajo? Hermanos, la respuesta fue sorprendente, porque dijo: hermano, quién sabe por qué, pero renunció al trabajo, se fue, yo ya estoy en paz, tranquilo, puedo respirar bien. Hermanos, la respuesta es que estuvimos orando a Dios. Dios se encarga de nuestros enemigos. Cuando nosotros empezamos a que nos vamos a acusar y que le voy a hacer la vida imposible y de que no se la va a acabar conmigo, el Señor, hermanos, me atrevo a pensar que dice: ándale pues, a ver cuánto tiempo vas a aguantar con esa situación. Pero cuando lo dejamos en las manos de Dios, Dios pelea por nosotros. Dios levanta bandera y nos da la victoria. Aleluya. Vamos a leer lo que nos dice también el libro del profeta Isaías. Aquí mismo les invito a estar en pie. Isaías 43, versículo 2. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. Aleluya. Cuando lo tengan, manifiesten un gloria al Señor. Todos juntos dicen: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gracias, ocupen su lugar. Dios es quien pelea nuestras batallas, o nuestra batalla. Batallas de nuestra vida diaria. Batallas, hermanos, que tenemos desde que nosotros nacimos. La primera batalla fue respirar. Y Dios nos ayudó a respirar, hermanos. Dios nos dio la oportunidad de ser un bebé. Hoy mírenos, ya somos todos unos adultos, jóvenes, señoritas. Y fíjense, hermanos, que esas batallas las tenemos desde que nosotros nacemos. También desde que nos levantamos en la mañana hasta el momento en que cuando nosotros nos vamos a dormir. Las batallas siempre estarán ahí en nuestra vida cotidiana. Siempre, hermanos, siempre estarán ahí. Cabe destacar, hermanos, que hay batallas fáciles de lidiar, pero cuando una batalla se vuelve difícil, una vez más, hermanos, es cuando tenemos que echar mano de la bendición tan grande que tenemos, nuestro Dios. Él pelea nuestra batalla. No todo se lo dejemos también al Señor. Y hermanos, ya cualquier cosita y dice: pues ay, se lo encargo a Dios. No, hermanos, hay cosas que nosotros podemos hacer. Hay quienes dicen: no voy al templo, pero Dios me va a dar gozo. No, busque el gozo, hermano, busque el gozo. Y no busca santificar su vida y dice: el Señor me va a santificar. No, santifique su vida, apártese del pecado. Pero fíjense, hermanos, que hablando de las batallas que diario tenemos, hermanos, llegan batallas en donde nosotros ya no podemos hacer nada. Son batallas grandes, hermanos. Cuando el Señor dice aquí en su palabra, en el versículo 2 que dimos lectura, dice: cuando pasares por las aguas. Hermanos, cuando alguien va a cruzar un río, hoy ya tenemos puentes. ¿Quién se preocupa? Y aquel que dice: bueno, tengo flojera y pues me cruzo sin darme la vuelta al puente, pues bueno, ya se enfrenta. Pero en aquellos tiempos, hermanos, cuando se tenía que cruzar el mar, el río, donde tuviéramos o se tuviera que cruzar el agua, dice la palabra del Señor, dice que cuando cruzares, dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Haciendo referencia, hermanos, de que no es fácil pisar sobre el agua. ¿Quién puede caminar sobre el agua, hermanos? Es fácil hundirse por el peso, hundirse, ahogarse y morir. Pero hablando espiritualmente, hermanos, no hace referencia exactamente a esto, sino también en el aspecto espiritual. Cuando pasamos por una prueba o una lucha,
Hay momentos que no podemos nosotros de nuestra propia fuerza ya hacer nada. Y esa situación pareciera ser que nos va a hundir, que va a acabar con nuestra vida, que va a acabar con todos nosotros. Sin embargo, hermanos, el Señor dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas características que acaban con la vida de una persona, no solamente cristiana. Meta a un pagano y también se quema, meta a un pagano y también se hunde. Pero hablando espiritualmente, hermanos, vienen situaciones difíciles a nuestra vida, donde, hermanos, ya, Dios de los cielos, levantamos nuestra mirada al cielo y decimos: Señor, no que seas mi último recurso, eres mi primer recurso, y tú eres quien puedes obrar. Y es ahí, hermanos, cuando Dios perfecciona su poder. Ahí es cuando el Señor, hermanos, nos saca, cuando ya nos queda por aquí la mano y nos estamos hundiendo, como Pedro dijo: Señor, sálvame que perezco. En ese momento, hermanos, el Señor nos rescata de esa situación y nos levanta, hermanos, y se encarga también de nuestra batalla que estamos padeciendo. Por eso el Señor le dijo a Josué, y nos lo dice a nosotros también: nadie te podrá hacer frente. Como fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y lo confirma una vez más el Señor en este hermoso versículo, diciendo que nunca nos dejaría. Hay algo común, hermanos, en estos días, que muchos cristianos no dejan que Dios pelee sus batallas, por el simple hecho que no le creen. A la hora de confiar plenamente en Él, dicen: pues ¿será que Dios me puede ayudar? El temor, la duda, la inseguridad hacen que salgan, hermanos, esos temores en la vida del cristiano y lo alejen completamente, hermanos, de Dios. Y entonces el cristiano, entre comillas, que ya se alejó de Dios, tiene que enfrentar solo su batalla, solo. Porque los amigos podrán decir: amigo, aquí estoy, y podrán, como le hicieron a Job, ahí a una distancia, sentarse a llorar y por noches y lamentar, pero no pueden hacer nada. Jehová, nuestro Dios, sí nos ayuda, hermanos. Y dice la palabra del Señor: ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque Él se encarga de nuestras batallas, hermanos. Dice la Biblia que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dijo el salmista: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. No temeremos. El cristiano debe poner su confianza siempre en Dios, hermanos. Ya se ha perdido la fe, ya se ha perdido, hermanos, eso tan importante. Dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita, hermanos, tener fe en el Señor. Digo esto porque cada uno de nosotros tenemos batallas. Nadie está exento. Hay quienes trabajan por escasez económica, batallan por escasez económica. Hay quienes batallan por la enfermedad. Hay quienes batallan por algún asunto, hermanos, pues familiar. Y cuando se pierde la fe en Dios, ¿quién nos ayudará? Se necesita volver una vez más a depositar la confianza plena en Dios, a tal grado de decir: Señor, mi problema, mi batalla, decirle al Señor: hermano, te pertenece a ti, Dios mío. Vamos a ver por último Romanos capítulo 8. Les invito a estar en pie. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34. Romanos 8, con ayuda del Señor. Cuando lo tengan, den gloria al Señor. Romanos 8, 31 al 34. Todos, hermanos, vamos a dar lectura todos juntos. Dice: pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria al Señor. Ocupen su lugar. Otra de las batallas, hermanos, que el cristiano
continuamente está teniendo y que está pidiendo que sea Dios quien le ayude, se habla, hermanos, de la batalla espiritual. No solamente abarcamos batalla, hermanos, allá en lo moral, en lo físico, sino hablando del asunto espiritual, hermanos. Esta clase de batalla que enfrentamos, Dios mío, es una batalla un poco más complicada, porque en la enfermedad se sabe que sufre uno, porque en la escasez se sabe que ahí está la necesidad, pero en la batalla espiritual, hermanos míos, se necesita de la visión espiritual para comprender que una persona está teniendo una lucha espiritual. ¿Por qué, hermanos? Cuando hablamos de una lucha espiritual, la primer batalla es con nosotros mismos. Porque, hermanos, si nosotros fuéramos constantes y fuéramos firmes, nada podría separarnos del amor de Dios. Sin embargo, nuestra fe en ocasiones, hermanos, ya es insuficiente. Entonces es cuando, hermanos, ya caminamos no por fe, sino por vista, y nuestros ojos continuamente nos engañan. La primera batalla es con nosotros, hablando espiritualmente, que no se quiere buscar a Dios, que nos cuesta buscar a Dios, que hay gente que le duele doblar las rodillas unos 3 minutos y está batallando consigo mismo. Pero además de esto, hermanos, tenemos una batalla con el enemigo de nuestra alma. Y fíjense, hermanos, que el enemigo no se va a presentar, pues como es, terrible, horroroso. No se va a presentar de esa manera, porque el cristiano lo va a identificar y dirá: este es el enemigo. Y obviamente que escapará. El enemigo, hermano, se va a presentar con el mejor programa de televisión y lo apartará de Dios. Se le presentará en forma de un trabajo que le abarque todo su tiempo. En forma también, hermanos, de una hermosa mujer o de un apuesto caballero. Y dirá: pues hasta la bendición de Dios que me llegó. No, ahí está el enemigo, tentando, desviando al cristiano, al Hijo de Dios. Lo llega a bombardear, hermanos, bombardea al joven, al adolescente, al adulto, lo bombardea a través, hermanos, del televisor, del internet, de videojuegos, caricaturas, revistas, etcétera. Tantas cosas, hermanos, donde el cristiano, hermanos míos, pues Dios mío, se queda con las manos cruzadas y cae en esas redes fácilmente. Después de todo, hermanos, el enemigo de nuestra alma se la pasa acusando al cristiano delante de Dios. Y ahí está. No que cristiano, y cuántas cosas está haciendo. No que tu hijo, y mira qué infiel es. Y todo el tiempo se la pasa, hermanos, acusando al cristiano. Y en la mente resuena del cristiano: has pecado, no vales nada, eres una basura, toma tu propia vida, aléjate de Dios. Y hay quienes, hermanos, han escuchado esa voz. ¿Por qué? Porque quisieron enfrentar la batalla solos. No se acordaron que Dios dice: hermanos, no te dejaré y no te desampararé. No se acordaron de la promesa, hermano, que siempre estaría el Señor con nosotros, así como fue con Moisés. Y dice la palabra: nadie te podrá hacer frente. Pero el cristiano olvida esa enseñanza, olvida, hermanos, lo que Dios le ha prometido. Y ya cuando se apartó del camino de Dios, no le queda de otra más que escuchar la voz del enemigo y caer en sus redes y llorar y lamentar, hermanos, su triste condición. Pero fíjense, hermanos, que hay una buena respuesta ante todo esto, una buena noticia. Dice el Señor: ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Si Dios está con nosotros en la lucha espiritual, hermanos, nadie podrá derrotarnos. Así, hermanos, el enemigo nos ponga pruebas, luchas o tantas cosas, ahí estaremos fieles al Señor. Valoramos la vida de los hermanos que, a pesar de su edad, a pesar de su enfermedad, están buscando al Señor. Ahí están. ¿Por qué? Porque su fe, su confianza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y se acuerda de la promesa que también dijo el Señor: estaré contigo todos los días de tu vida. Ahí estaré, dice el Señor. Por eso, hermanos, ahora dice la palabra del Señor: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Dice el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La lucha, hermanos, la batalla que estemos enfrentando espiritualmente, Dios puede darnos la victoria. Si nuestro Dios se despojó de su Hijo unigénito por amor, su Hijo único, lo dio por nosotros para cambiar nuestra vida, para transformar nuestro ser, ahora también, hermanos, está intercediendo por nosotros. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy hemos pecado, hermanos? A ver, ¿cuántos pecaron hoy? Que Dios los perdone. ¿Cuántos no pecaron hoy? ¿Y los demás, hermanos? Ni para allá ni para acá. ¿Verdad que todo el tiempo andamos pecando, hermanos? Con la mente, con los sentimientos, con todo, hermanos, estamos ofendiendo al Señor. Y creemos en ocasiones que se lo hacemos a fulano de tal. Pero fíjense, hermanos, que realmente a quien estamos fallando es a Dios. Y entonces, hermanos, cuando esto sucede, realmente dice la Biblia que el pecado, la paga del pecado es muerte. Esa es nuestra paga. Sin embargo, hay alguien que está peleando esa batalla. Se llama Jesucristo de Nazaret. Él intercede por nosotros allá con nuestro Padre Celestial. Por eso San Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, el juez justo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que Dios es quien pelea nuestra batalla. Nadie te podrá hacer frente. Así como Dios fue con Moisés, será con nosotros. No nos dejará y no nos desamparará. Pero muchas veces el cristiano, hermanos, llega a luchar, llega a enfrentar su propia batalla y dice, yo solo puedo. Hermano, quiero recordarle que no va a poder. Necesita de la ayuda, necesita de la fortaleza de Dios, necesita el auxilio de nuestro Dios. Hermano, si usted quiere pelear solo, no lo podrá hacer. Necesita la ayuda del Señor. Hoy la palabra del Señor se dirige a su vida. ¿Cuál es su batalla? ¿Con qué está batallando? ¿Con qué está luchando? ¿Con la actitud de sus hijos? ¿Con la actitud de su esposa, de su esposo? ¿Con qué está batallando? ¿Con la enfermedad? ¿Con qué está batallando? ¿Algún enemigo que tiene en el mundo? ¿Con qué está batallando, hermano? ¿Está batallando con usted mismo? ¿En que hoy sí busco a Dios? Mañana no lo hago. Qué difícil se me hace buscar a Dios. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué los demás sí pueden? Es una batalla que está teniendo. Y hoy, hermano, el Señor le dice, yo quiero pelear tu batalla. Si usted batalla, si usted se da por vencido en esta batalla, hermano, la paga de todo esto es muerte. Pero hay vida en Cristo Jesús. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Hoy le invito a que se ponga en pie y vamos a orar al Señor. Usted, hermano, que en su batalla espiritual se ha dejado derrotar fácilmente. Hermano, que en su batalla, en la vida diaria también ha cedido, ha sido derrotado. Hoy está aquí el Señor para darle la victoria. Él es quien hace victoriosos a los hombres. Él es quien levanta bandera en favor de nosotros. Pero se necesita venir a los pies de Cristo. Hermano, ya no viva mucho tiempo así. Hoy entréguele su vida a Cristo Jesús. Hoy entréguele su ser a Dios. ¿De qué manera lo va a hacer? Le invito a que deje su lugar y venga ante la presencia de Dios. Aquí hay siervos de Dios que orarán por usted, pedirán a Dios por usted. Usted está batallando, usted está luchando, usted tiene pruebas. No puede decir que no. Sea sincero delante de Dios y no podrá usted solo. Necesita venir a los pies de Cristo y decirle al Señor, Señor, yo te necesito, no puedo solo. Y si usted lo hace, aquí está el que da fuerza, aquí está el que da vida eterna. Hoy vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos. Padre mío, en el nombre precioso de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, porque ciertamente tú nos has llamado, tú nos has salvado, tú nos has redimido, Señor.
Dios de los cielos, y ahora que te conocemos, tenemos continuamente una batalla, tenemos pruebas y tenemos luchas. Padre, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra alma, tú la conoces. Escudriña nuestro ser, Padre mío, escudriña nuestra vida, Señor. Mira, Padre mío, cuántas veces el cristiano quiere engañarse a sí mismo y decir que está bien cuando está luchando espiritualmente consigo mismo. Padre, permítele que su corazón sea tocado, Dios, sea transformado. Dios, para que su alma no se pierda, para que su alma no vaya al infierno, Señor. Tócale, sálvale, redímele. Señor, hoy tu palabra nos dice que tú peleas nuestra batalla. Señor de los cielos, tú eres grande, tú eres poderoso. Has prometido no dejarnos y no desampararnos. Te pido por tu pueblo, tus hijos que han pasado enfrente. Mira cuántos están luchando, cuántos están batallando. Dales triunfo, mi Señor. Dales victoria, Padre eterno. Que Dios de los cielos, ellos puedan ver cómo tú levantas bandera en favor nuestro, Señor. Ten misericordia. Dios, hay quienes están luchando por la enfermedad. Ayúdale, Dios, ayúdales, sánales y dales fuerza, Dios mío. Hay quienes están luchando, Dios mío, oh Padre Santo, con escasez económica. Suple su necesidad. Hay quienes están luchando en la familia. Hay desintegración familiar. Hay pleitos en la familia, Señor. Por favor, ten misericordia en el nombre de Jesús. Padre, te rogamos que así como fuiste con Moisés, seas con tu pueblo, Dios mío. Al saber, Padre, que tú lo haces, te doy gracias. Te pido ahora que bendigas esta iglesia, este pueblo tuyo, Señor. Dios mío, bendícelos. Bendícelos, Dios, que la bendición tuya descienda de lo alto, Padre. Fortalece, por favor, fortalece a esta iglesia. Aviva esta iglesia. Padre, cuánta inasistencia en semana. Pero Dios, toca las vidas, toca las vidas. El compromiso es contigo, Señor. Aviva tu pueblo, avívalo, Señor. Ayúdales en esta semana. Líbrales de pecado, líbrales de tentación, líbrales del ataque del adversario. Pelea tú sus batallas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice sus trabajos, sus negocios, los que estudian, Señor. Dales fuerza a todos y a cada uno. Dales de tu gracia, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Ahora, Padre, lleva a cada uno con tu bendición. Que mientras distantes unos de otros, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor con el buen Padre Celestial, la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu, sea con todos hoy y siempre. Amén. Hay libertad, hermanos, de saludarse, gracias a Dios. En lo personal, tenemos venta protección.